Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de la modulación AM. En otro video les voy a hablar de la modulación en FM. Pero pues bueno, anteriormente expliqué de manera introductoria qué es la modulación de señales. Bueno, primero, imagina que dispones de cierta información, ya sea analógica o digital, que deseas enviar por un canal de transmisión. Es decir, tienes que enviar cierta información desde una fuente hacia el destinatario. Esa información puede ser una señal de audio analógica, de video o señales digitalizadas. Por ejemplo, aquí tenemos esta señal. Esta es transmisión AM, ¿no? Pero no es el único tipo de transmisión y ahorita lo vamos a ver de mejor manera. Es decir, estamos tomando la información que puede ser, por ejemplo, música. Aquí tenemos una radio y la estamos transportando a un destinatario, vamos a suponer los hogares. Entonces, esa información, esa señal va a viajar a grandes distancias y esto va a ser posible gracias a las antenas y también a otros procesos, a otros dispositivos que son muy necesarios para poder transmitir esa información. En la modulación AM se le conoce como modulación de amplitud. Expliqué recientemente que la modulación de señales es una técnica empleada para la transmisión de información a largas distancias. Es decir, gracias a la modulación, ese proceso que conlleva algunos pasos, vamos a poder transmitir información de un punto a otro, es decir, miles de kilómetros, puede ser posible. Entonces, uno de los primeros pasos es, por ejemplo, tenemos una señal de sonido que está entrando en un micrófono. Dentro de este micrófono hay un transductor, eso lo expliqué en el video anterior. Hay un transductor de audio que va a convertir esa señal de audio. Esto es una onda de sonido, vemos que se manifiesta así como ondas. Va a entrar al micrófono y mediante el transductor se va a convertir en una señal eléctrica. Vemos aquí, tenemos una señal eléctrica. Luego, esa señal eléctrica, que es la señal original de audio, no la vamos a poder transportar fácilmente de una distancia a otra distancia si estamos hablando de distancias grandes. Para eso necesitamos un proceso de modulación, es decir, vamos a tener una onda portadora que vamos a generar. Esa onda portadora es una señal de radiofrecuencia, es decir, que pertenece al espectro electromagnético. Es una señal que relativamente tiene alta frecuencia y esta señal, que es la señal de radiofrecuencia, sí es posible transmitirla a largas distancias, porque este tipo de señales rebotan en el espacio, es decir, pueden viajar a grandes velocidades en el espacio, pero el detalle de estas señales de radiofrecuencia es que no tienen información. La señal que lleva información es la señal de audio, que la convertimos a señal eléctrica, por lo cual lo que vamos a hacer es que esta señal que se le conoce como la moduladora, que es la señal eléctrica, la vamos a montar, se puede decir así, en la onda portadora. Es decir, les vamos a juntar esas dos señales y con el modulador lo que vamos a hacer es que vamos a tener esas dos señales. Si te das cuenta, montamos la señal eléctrica en la onda portadora. La señal eléctrica, que es la moduladora, que inicialmente era la de sonido. Y tenemos esta nueva señal. En la modulación de amplitud, lo que hacemos es que cambiamos la amplitud de una portadora de frecuencia relativamente alta, que es la señal de radiofrecuencia, y esa señal la vamos a cambiar de acuerdo con la amplitud de la señal moduladora, que es la información de audio, en este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la señal de audio son ondas de sonido. Y antes de continuar con la explicación de la modulación AM, necesito que se comprenda el concepto de onda senoidal. Esto es porque, miren, tenemos esta onda senoidal y vemos que esta onda pues va cambiando, se puede decir, y va repitiéndose en el tiempo. Es decir, va repitiéndose, si te das cuenta, en el tiempo. Si tú miras una señal, vamos a suponer la señal de una corriente alterna, es decir, la señal de corriente alterna es esa corriente que tú mides
que tú encuentras en el tomacorriente de tu casa. Es una señal que va variando en el tiempo, y esta señal se va repitiendo en el tiempo. Y hay una determinada frecuencia. Por ejemplo, aquí en México esta señal se repite 60 veces por segundo. Y en Europa, no solamente en México, sino en otros países y en Europa, 50 ciclos por segundo, es decir, 50 Hz. Por ejemplo, un Hz quiere decir que la señal se repite un ciclo por segundo. 2 Hz quiere decir que la señal se repite 2 ciclos por segundo. Y 4 Hz quiere decir que la señal se repite 4 ciclos por segundo. Y 1.000.000 de Hz quiere decir que la señal se repite 1.000.000 de ciclos por segundo. Es importante comprender estos conceptos. Realmente es importante. Como comenté, la modulación en amplitud AM, eso lo comenté en un video anterior, funciona mediante la variación de la amplitud de la señal transmitida en relación con la información que se envía. La información que se envía, como expliqué, puede ser una canción, puede ser palabras, la voz de un locutor, etc. Entonces, la modulación AM, lo que hacemos es que la señal eléctrica, que si recuerdas, en este ejemplo anterior era la señal de audio que la convertimos a señal eléctrica mediante el micrófono, esa más la señal portadora, que es una señal de radiofrecuencia, que esta señal de radiofrecuencia es la señal que puede viajar por el espacio, pero no tiene información la portadora. Al combinar estas dos señales, obtenemos la señal modulada. Claro que en este proceso tenemos que usar la amplificación, porque estas señales son pequeñas y no las podríamos trabajar como quisiéramos. Ahorita les explico. Entonces obtenemos de estas dos señales, obtenemos la señal modulada, es decir, esta señal eléctrica se puede decir que la vamos a montar en la señal portadora y vamos a obtener esta señal modulada. Entonces, con la modulación AM la información se va a imprimir sobre la portadora, es decir, va a estar esta información sobre la portadora y va a haber formas de cambios de amplitud, es decir, con esta modulación AM, esto es una forma de modulación, se puede decir barata y de baja calidad, esta era utilizada antes, o sea, no quiere decir que aún no se utilice, pero hay otros tipos de modulación más efectivas como la modulación en FM, como la modulación de pulsos, etc. Bueno, primero que nada, ¿qué es la amplitud? Para poder comprender bien este tipo de modulación, porque ese tipo de modulación tiene que ver, está especificada, se puede decir, trata de la amplitud. La amplitud es la distancia, si te das cuenta, que existe entre el valor máximo de la onda y el punto de equilibrio de la onda. En pocas palabras, la amplitud de una onda es el valor máximo que puede alcanzar una onda. Luego esto todo lo vamos a ver con números, con cálculos. Ahorita pues es nada más comprender el concepto. Entonces mira, esta es la amplitud de una onda. No todas las ondas tienen la misma amplitud, ¿sí? Es decir, una onda puede tener muchas diferencias con otra onda y no todas las ondas son senoidales como esta imagen, sino que también hay señales cuadradas, triangulares, de cierre, etcétera, pero eso es para otro video. Entonces, esa es la amplitud de una onda, ¿sí? Entonces, en la modulación AM, la amplitud de la onda portadora, es decir, la amplitud de la onda portadora, que es la de radiofrecuencia, se va a modificar de acuerdo con la señal de entrada, que es, por ejemplo, el audio que queremos transmitir. Por lo cual, esa amplitud de la onda portadora va a variar en función de la amplitud de la onda moduladora. Es decir, esta es nuestra señal original, es la señal que tiene información, es la que queremos. Por ejemplo, en el ejemplo que estamos viendo es de audio, pero no siempre tiene que ser de esa manera, ¿no? Entonces, esta señal, vamos a suponer que es el audio, la voz, etc. En la modulación AM, la onda portadora, que es la de radiofrecuencia, va a variar en función de cómo va variando la amplitud de la señal de audio, es decir, de manera vertical va a ir variando la señal portadora.
Es decir, vamos a hacer variar la amplitud de la señal de alta frecuencia, que es la de la portadora, de tal manera que esta señal portadora va a cambiar de acuerdo con las variaciones que vaya teniendo la señal moduladora en su amplitud. Es decir, la señal de radiofrecuencia va a variar de acuerdo cómo vaya variando la amplitud de la señal que queremos, de la información que queremos transmitir, que es la señal moduladora. Y aquí lo podemos ver, mira. Esta es la onda portadora, que es la combinación de las dos señales, la de audio y la de radiofrecuencia, y va variando, o sea, la señal de radiofrecuencia se acopla a la señal moduladora, que es la señal de audio, y va variando de manera vertical en la amplitud, de igual manera como lo hace la señal moduladora. En la FM esto es diferente, sino que las variaciones se dan de acuerdo a la frecuencia, es decir, lo vemos que es de manera horizontal. Luego vamos a ver otro video de cómo funciona la modulación FM más a detalle. Quedamos en que la modulación es la técnica que nos permite transportar información, ya sea video, imagen, audio, texto, etcétera, a través de ondas electromagnéticas, que se les conoce comúnmente como señal portadora. Sí, es importante pues tener esto clave, ¿sí? Entonces, lo primero que se hace es que la señal de información que tenemos, que es la señal, por ejemplo, voz o música, la tenemos esa señal. Luego, tenemos una onda portadora, que es la señal. Voy a poner aquí una imagen. Primero, tenemos una señal de audio que la convertimos a eléctrica y tenemos una onda de radiofrecuencia, que es la portadora. Luego lo que vamos a hacer es que vamos a modificar la amplitud de la portadora según la señal de información, ¿sí? Como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Luego el siguiente paso es transmitir la onda modulada. La onda modulada se envía al aire usando una antena, es decir, la onda modulada pues ya vimos lo que es, y esta onda va a viajar como una señal de radio hasta llegar al receptor, a un receptor. Es decir, esa onda puede provenir de una estación de radio AM, por ejemplo. Luego, en el receptor, otra antena va a captar la onda modulada y esa onda va a ser procesada para extraer la señal de información. Es decir, las señales de información deben de ser transportadas entre un transmisor y un receptor sobre alguna forma, es decir, alguna forma adecuada de transmisión, es decir, mediante algún medio. Entonces, funcionamiento básico de un transmisor es importante comprender en esta parte. Seguimos con la modulación AM, ¿sí? Pues la primera pieza es un oscilador. Este es un oscilador. Y este oscilador va a oscilar y va a generar una señal constante de alta frecuencia. Va generando una señal de alta frecuencia, que es la que vamos a usar como portadora, ¿sí? Pero esta señal generada es muy pequeña, por lo cual necesitamos amplificarla. Y eso lo vamos a hacer con un amplificador de radiofrecuencia. Ahora ya tenemos la señal portadora, y esa señal portadora ya está lista para recibir a la señal moduladora. Que esa señal moduladora, que es la señal que llega de los estudios. Es decir, esta es la señal de audio de los estudios. Hay que recordar, la vamos con un transductor a convertir en una señal eléctrica. Y esa señal eléctrica la vamos a montar en la moduladora, que fue amplificada mediante un amplificador, válgame la redundancia, ¿sí? Es decir, el modulador la va a recibir. Es decir, el modulador va a usar a la señal moduladora, ¿cómo se le llama? A la señal moduladora, sí, que es la señal de audio, y va a usar estas dos señales, la portadora y la moduladora, ¿sí? Y puede ser en frecuencia FM o en amplitud, que es AM. En este caso es en modulación AM. Entonces estas dos señales van a estar aquí en el modulador. Vamos a amplificar ambas señales, que es la portadora, con una amplificación, con un amplificador final de radiofrecuencia.
Luego, esa señal que ya fue amplificada, que es la mezcla de las dos, lo que vamos a hacer es que vamos a llevar a esta señal eléctrica de alta frecuencia desde el transmisor a la antena. Y vamos a poder transmitir esa información luego faltan otros procesos. Claramente necesitamos el proceso de modulación, que es lo contrario a la modulación, donde extraemos la señal de información, que es la de audio, pero lo vamos a ver para otro video, ya que se está alargando un poquito esto. Aquí tenemos otra imagen, mira, la voz entra a un micrófono, esa señal que es la moduladora la amplificamos, pero también lo que hacemos es que esa señal de audiofrecuencia, no confundir con radiofrecuencia, no es audio, ese audio, la amplificamos. Luego tenemos aquí el modulador, que el modulador pues va a tener a las dos señales, la de audio y la portadora. Y aquí con el oscilador, la señal de radiofrecuencia la amplificamos y el modulador va a obtener las dos señales, va a obtener una onda una onda modulada que tiene las dos señales. Y pues aquí vemos también una antena que nos va a ayudar para este proceso de poder transmitir la información. Pero se necesita un proceso que se conoce como de modulación de señales, ¿sí? Tenemos la señal del modulador, luego tenemos aquí la portadora, la señal moduladora. Luego pues aquí la mezcla de las dos señales necesitamos para poder trabajar, es decir, poder obtener la señal que necesitamos, por ejemplo en el hogar, que queremos escuchar la canción o escuchar la voz del locutor. Para eso lo que hacemos es que con el demodulador extraemos la señal que nos importa, que es la señal original, que es la de audio, por dar un ejemplo, ¿sí? Y pues claro que hacen falta otros procesos, pero esta es la explicación general. Ya iremos viendo, como les digo, otros pasos que se requieren y vamos a adentrarnos más en este tema, y pues espero que este video les haya gustado.